incidan sobre esta parte. O sea, que revisen, por ejemplo, si vamos a hablar de la actitud, ustedes puedan revisar bien qué es la definición y cuáles son los estados de una actitud, ¿ok? El estado mental igual porque son los puntos en los que lo van a evaluar ustedes. Entonces, lo primero es cuando nosotros hacemos el examen físico, ya hemos hablado de parte del examen físico anteriormente, y ahora nos vamos a centrar en otras funciones del examen físico, que viene a ser, por ejemplo, el estado funcional basal. El estado funcional basal es importantísimo, diría yo, uno de los aspectos más resaltantes a llevar. ¿Por qué? Porque te va a decir el grado de funcionalidad en la que se encuentra tu paciente, ¿ok? ¿Por qué es importante anotar el grado de funcionalidad? Porque primero nos va a permitir ver cuánto ha afectado la enfermedad a los pacientes, o sea, cuánto los ha deteriorado. Y eso nos va a dar información a nosotros de más o menos cuánto es el tiempo que el paciente va sufriendo determinada dolencia, ¿ok? Por lo tanto, es fundamental que este estado funcional, ¿ok? Básicamente va a expresar la capacidad del paciente para mantener un estado de actividad o independencia, el cual se va a ver limitado al momento de enfermar, ¿cierto? Entonces, cuando un paciente enferma, el hecho de que ya la enfermedad le genere síntomas está limitando su capacidad funcional. Por ejemplo, un paciente que tiene una litiasis de vías biliares, una litiasis renal, empieza a tener dolor lumbar, esto va a limitar ciertas actividades, ¿ok? Inclusive puede llegar a perjudicar sus actividades diarias de actividad social, como por ejemplo el trabajo. Entonces, este síntoma, al ya causar una sintomatología y una limitación, es que va a perjudicar el estado funcional del paciente. Tenemos dos escalas importantes para medir el estado funcional. Uno de ellos es el Karnofsky, que es de la OMS, y otro es la escala de Esther Cooperative Oncology Group, el ICO. Esta última escala es la que utilizamos más en el ámbito oncológico para definir o presentar la funcionalidad de los pacientes. Entonces, el ICO, cuando ustedes van a revisar, el ICO es una escala para ver la funcionalidad, pero que esa funcionalidad va a estar expresada en la calidad de vida de los pacientes. Dentro de los dos, lo que utilizan los estudios clínicos para definir el estado funcional de los pacientes más es el Karnofsky, ¿ok? El ICOF también, pero va a depender mucho de la vertiente del estudio. Pero generalmente a nivel norteamericano utilizamos el ICOF, ¿ok? El ICOF, en Europa también el ICOF, y algunas instituciones trabajan con el Karnofsky. Entonces, esta escala, el ICOF, que es uno de los más populares, es más uno de los que más utilizamos en el ámbito oncológico, tiene un puntaje que va desde 0 a 5, donde 0, ECOF 0 significa que el paciente, a pesar de que tiene la enfermedad, es completamente activo, capaz de realizar todas las actividades previas a la enfermedad y sin restricción. El ICOF 1 está restringida la actividad física extrema, ¿ok? Quiere decir que el paciente es capaz de caminar, de realizar trabajos livianos, que tal vez si este paciente tiene un trabajo remoto, vía online, pues no va a tener mucha dificultad en realizarlos, pero ya va a tener sintomatología que va a ser más expresada cuando lo sometas a un estrés físico. Por ejemplo, lo pones a correr, el paciente se puede hasta desmayar. Entonces, el ICOF 0 y ICOF 1 son ICOFs aceptables como para poder inclusive decir de que este paciente puede ser dable a un tratamiento futuro. Si nosotros vemos inmediatamente cuando yo veo una historia clínica ICOF 0-1, ya me remonto a un escenario clínico. ¿Ya? Y este escenario clínico a mí me va a permitir decir, no, en este paciente la enfermedad puede estar en sus inicios, por lo que yo debo apresurarme a dar un diagnóstico y dar un tratamiento, o definir al paciente si este tratamiento es dable para que lo reciba o no, y esforzarnos por hacer todos los esfuerzos, porque vemos que la enfermedad todavía está siendo limitada, no está dando mucha repercusión. Cuando nosotros tenemos los ICOF mayores a 2, generalmente, son pacientes que ya el estado de funcionalidad es bastante mermado,
Por ejemplo, tenemos el ICOX 5, que ya es la muerte, el ICOX 4, cuando el paciente está totalmente incapacitado, los postrados, los pacientes ya terminales, los pacientes que están próximos a fallecer. Entonces, ese tipo de pacientes pues no tienen ninguna racional que tú le hagas una intervención terapéutica. Diagnóstica, muy limitada, pero terapéutica no puedes hacerlo porque si no se llamaría encarnizamiento terapéutico. Y los ECOF 3, que es realmente la situación en la que muchos pacientes oncológicos se enfrentan, o los vemos de esta forma, es aquellos pacientes que ya han perdido su capacidad de funcionalidad de más del 50%. ¿Qué significa? Que más del 50% de las horas del día está durmiendo o está echado y la enfermedad lo ha mermado de mucho. El 2 es cuando es menos del 50%. Entonces, que fijen, entre el 2 y el 3, punto de corte 50%. Yo me aprendí esto así, 50% es el punto de corte entre 2 y 3. Porque hay veces lo aprenden, pero también se van a olvidar, y en la parte clínica esto es lo principal que tienen que anotar. Pero esto es una escala oncológica, ojo, ¿ya? Tal vez el Karnofsky es más general, lo podemos extrapolar más a otras condiciones físicas, y el Karnofsky tiene una escala de 100 hasta 0, pero tiene puntos de corte. Las categorías generales son estas. La categoría general primera es la que nos refiere a un paciente que es capaz de realizar actividades normales, no va a requerir cuidados especiales. Y el Karnofsky, en categoría, por así decirlo, normal, fluctúa entre 80 y 100. ¿Ok? Y la segunda gran categoría es la que fluctúa entre 70 y 50. Y este paciente ya es incapaz de trabajar. Puede vivir en casa y autocuidarse con ayuda variable, pero ya no puede trabajar, ya limitó su funcionalidad. Y el de 40 a 0 es aquel paciente que es incapaz de su autocuidado, requiere cuidados especiales, susceptible de hospitalización y probablemente ya esté en una fase terminal de la enfermedad. Igual, si nosotros hacemos un parangón, una relación paralela con el ICOF de 0 a 1 pertenecería a un Karnofsky de entre 100 y 80. Hay estudios que han buscado correlacionar estas variables, este tipo de escalas, para poder usar en forma indiferente una de la otra. Pero, sin embargo, tal vez el Karnofsky nos va a dar más detalle del estado en que pueda estar el paciente porque es mucho más disgregado en sus niveles. Entonces, eso con respecto al estado funcional. Acuérdense, estado funcional, capacidad funcional del paciente para realizar, ¿qué? Actividades de vida diaria. Actividades de vida diaria que implican el autocuidado, el trabajo, ¿ok? Ahora vamos a pasar a otro ítem, que es la actitud. ¿Qué es la actitud? Es la postura o posición que asume el paciente de pie, sentado o acostado. ¿Ok? Entonces, generalmente cuando tenemos un paciente de pie, es una posición erguida. ¿Ok? El paciente va a estar, vamos a tener una actitud de pie normal cuando vamos a encontrar simetría de los hombros, simetría de las crestas ilíacas y simetría en las rodillas. Eso es una actitud normal. Entonces, para la evaluación física, ¿en qué posición tenemos que poner al paciente? Primero, de pie. Si el paciente está en capacidad de hacerlo. Y tratar de poner una posición en la que ubiquemos en una línea recta los hombros, las caderas y las rodillas. ¿Claro hasta ahí? Esas son las principales líneas. Y en la posición, o mejor dicho, de pie, cuando nosotros veamos al paciente de costado, tendremos que tratar de unir mediante una línea imaginaria el lóbulo de la oreja, los hombros, ¿ok? Las rodillas, la unión de las rodillas hasta el talón. Entonces, eso podemos decir que es una posición de pie en actitud normal, ya que el paciente va a tener una posición adecuada para el examen físico. No podemos tener pacientes de pie en posiciones anómalas, encorvadas. Si nosotros vamos a evaluar un paciente, pongámoslo de pie y tratemos de ubicar estas líneas imaginarias que se han trazado. Entonces, vamos a tener actitudes o posturas disímiles, posturas particulares para cada tipo de enfermo, ¿ok? Ello condicionado por su misma enfermedad. Generalmente se llama a esta actitud patológica como una actitud antiálgica, ¿no?
Pero esto es muy limitado, porque no todas las actitudes que adopta el paciente o no todas las posturas que adopta el paciente son a causa del dolor. Por ejemplo, veamos en la enfermedad de Parkinson. La actitud que tiene el paciente es una actitud inclinada, ligeramente hacia adelante, se le nota rígido. ¿Han visto alguna vez, no sé quién tenga un familiar con Parkinson? Mi abuelito tuvo enfermedad de Parkinson, me acuerdo cuando era niña, y veía a mi abuelito encorvado y caminando como con las manos pegadas al tórax, ¿ok? Y temblando las manitos, pegadas al tórax y luego hacia la parte central y con un tremor en reposo, ¿ok? Y cuando este va evolucionando, el tremor al principio es muy sutil y luego ya empieza a ser un tremor bastante pronunciado, el cual suele calmar un poco con los medicamentos que se suele colocar para esta enfermedad. ¿Ok? Ese paciente no necesariamente va a tener dolor, pero está asumiendo una enfermedad que es proceso degenerativo nervioso. ¿Ok? Por ejemplo, el opistótonos, que solemos verlo en pacientes con tétanos. Generalmente ya no se ve porque las inmunizaciones están muy divulgadas, o sea, ¿quién no se ha puesto una vacuna para el tétano? No sé si te piden como requisito para que entres o te matricules, pero es algo, eh, es un modelo de, mejor dicho, los opistótonos no lo vamos a ver muy frecuentes porque generalmente la enfermedad que lo provoca ya está controlada bajo las inmunizaciones. ¿En qué consiste? En la contractura de todos los músculos extensores. El cuerpo se va a apoyar principalmente en la cabeza y en los pies y va a formar un arco, ¿ok? Y generalmente se ve intoxicaciones, no solamente, no solamente se debe al tétano, sino también intoxicaciones por estricnina. Miren, este es un gráfico bastante natural. Yo he visto posiciones que son más llamativas, donde solamente el paciente está en la posición acomodado sobre la cabeza y los talones. ¿Okay? Es una posición bastante difícil y es característica de un tipo de afección como por ejemplo el tétanos. Lo otro es la actitud de decúbito. Es la actitud cuando el paciente está echado, acostado sobre alguna superficie, generalmente la cama. Tenemos un decúbito activo y tenemos un decúbito pasivo. Un decúbito activo es aquel que el paciente ha modulado esta actitud, o sea, se echa, ¿ok? Y es motivado por la voluntad del paciente, ¿ok? Y el decúbito pasivo no va a depender de la voluntad del paciente. Generalmente los pacientes que están en la UCI, en estado de coma, en estado de parálisis, eso asumen un decúbito pasivo. Por lo tanto, pregunta, si ustedes se encuentran o hacen la historia clínica en un piso de hospitalización y ven un paciente con una parálisis, mejor dicho, una paraparesia de miembros inferiores. ¿Qué significa eso? Una paraparesia significa que no puede movilizar los miembros inferiores, de que la parte motora está alterada o perjudicada. ¿En qué decúbito encontraríamos a este paciente? Está acá. Lo vamos a encontrar en un decúbito activo, perdón, en un decúbito pasivo, o sea, que no va a depender de la voluntad del paciente. No es un tipo de parálisis, ¿ok? Y el decúbito activo forzado es aquel en el que el paciente está consciente, probablemente haya él mismo iniciado la actitud de decúbito, pero por motivos de medicamentosos probablemente está en un decúbito forzado. Háblese, por ejemplo, de los ancianos. Los ancianos generalmente llegan caminando y tienen sus alteraciones mentales durante la noche y bueno, pues estos los medican y van a estar en un decúbito activo forzado. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar del decúbito? O sea, ¿cuándo vamos a tener un decúbito activo forzado también? Cuando, por ejemplo, tenemos pacientes con mucho dolor abdominal, en el cual vamos a encontrarlos en una posición echada, una posición antiálgica, va a depender mucho del tipo de dolor. Por ejemplo, los pacientes con litiasis vesicular son pacientes que presentan mucho dolor abdominal y asumen una actitud de decúbito. Tiene que ser forzado porque no pueden, o sea, al momento que estos pacientes se suelen parar, es donde presentan más
dolor abdominal. En el caso de los pacientes con meningitis, los pacientes se suelen colocar en un decúbito lateral con el cuello extendido y miembros flexionados. Esa es una actitud de meningitis, que también van a poder evaluarlos probablemente más en población pediátrica, ya que es en este tipo de población donde suele afectar la meningitis. ¿Okay? Entonces, tenemos dentro de nuestro decúbito activo forzado, podemos tener un decúbito ventral, ¿okay? Aquel que está de boca arriba, y un decúbito lateral. En el decúbito lateral vamos a encontrar a la mayoría de los pacientes que tienen dolor, ¿no? Dolor. Entonces, pregunta de examen. En pacientes con derrame pleural, probablemente, ¿en qué decúbito lo encontrarán? Decúbito forzado lateral. ¿Okay? Pacientes con cólico abdominal, decúbito forzado lateral. En pacientes con meningitis también es un decúbito de tipo forzado. También los pacientes que sufren de ortopnea, que significa que necesitan necesariamente una posición de pie o sentada para poder respirar, si no el paciente cuando se echa tiene mucha disnea, tiene mucha dificultad para respirar. ¿Okay? Esto producido por una congestión venosa principalmente. Entonces, al paciente que necesita respirar, para respirar bien, estar en una posición semisentada o parada, a ese paciente se denomina que está en un decúbito forzado, activo forzado, ¿ok? En este caso se denomina ortopnea, es una posición de ortopnea. Generalmente lo vemos en afecciones cardíacas y también en afecciones secundarias tumorales. Por ejemplo, yo veo mucho esta posición. Los pacientes que tienen linfomas, generalmente los linfomas mediastinales, mediastinos ustedes saben que están ubicados en la cavidad torácica, en la posición media, entonces el mediastino tiene ganglios. Y al crecer los ganglios, pues comprimen las venas. Esto evita el retorno venoso adecuado y con ello el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. Entonces el paciente no puede asumir una actitud echada. El paciente se echa y inmediatamente se comienza a dematizar la cara y la disnea se empieza a pronunciar mal. Ellos mismos te dicen, doctora, ya no tolero el decúbito. Y lo vas a encontrar en una posición semisentada. Inclusive cuando ustedes vayan a la sala de hospitalización, lo van a encontrar en posición semisentada los pacientes algunos y no pueden tolerar. Es más, las camas se colocan en posición de 45, 60 grados en este tipo de pacientes. No los puedes tener en decúbito ventral. Definitivamente no los puedes tener en decúbito ventral a posición de 180 grados. Estos pacientes se ahogan. Este es otro tipo de decúbito, generalmente forzado, que esto también tiene otro nombre, la posición mahometana. Los pacientes con posición mahometana son aquellos que flexionan las piernas hacia el pecho y suelen abrazarlo y colocar entre ellos tal vez un almohadón para sentir un poco de tranquilidad. Son los pacientes que tienen derrame pericárdico o que tienen cardiomegalia. ¿Okay? También se llama esta posición mahometana. Lo dejo para que ustedes lo puedan revisar y describir bien esta deposición. La posición de cuclillas. Generalmente pacientes que tienen tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita, pues asumen esta posición. Otro estado que tenemos que anotar es el estado mental. ¿Okay? Lo primero es ver si el paciente está lúcido. ¿Okay? Ver el estado mental es parte también del examen físico. Durante la entrevista tú ya estás evaluando el estado mental de una persona. ¿Y de qué va a depender el estado mental? De la corteza cerebral. Gracias a que nosotros, los humanos, tenemos una corteza cerebral que tiene 6 capas, es que tenemos o nos denominamos humanos y nos diferencia de los animales. Si no tuviéramos esta corteza que manda señales de inhibición hacia lo que es la región talámica o subtalámica, es que podemos controlar ciertas actitudes. La agresión, el hecho de que tú sepas que para hacer tus deposiciones tienes que ir al baño y no hacerlo en la calle, pues definitivamente implica que tienes una corteza cerebral. ¿Okay? Por eso yo digo que personas que orinan en la calle, principalmente los varones,
tienen un problema a nivel de la corteza porque no está viendo ese procedimiento de inhibición. ¿Ok? Entonces, para evaluar el estado mental, lo hacemos a través de las siguientes funciones. ¿Ok? También esto le van a preguntar en el examen, chicos. Nivel de conciencia. ¿Cómo mides tú el estado mental? Nivel de conciencia. La orientación en tiempo, espacio y persona. Habilidades para comunicarse. Memoria y lenguaje. ¿Ok? Son 5 parámetros. Nuevamente lo repito. Nivel de conciencia. No puede ser que tú te hayas matado haciendo un examen físico, hayas evaluado todo y no me digas que el paciente está somnoliento. Es lo básico, ¿ok? Nivel de conciencia, orientación en tiempo, espacio y persona. Y es importantísimo que ustedes manifiesten el estado de mental lucidez. Porque, ¿qué pasa? Al paciente le administraste un tratamiento en estado de somnolencia. ¿Cómo es posible que te hayas firmado un consentimiento si no está en buen estado de lucidez? Si no lo has puesto, estás omitiendo y el error por emisión también es punible. ¿Ok? Entonces tengan cuidado, más si ya están haciendo un abordaje terapéutico. Tienen que delimitar el estado de conciencia, los va a ayudar mucho. Por ejemplo, a mí me viene la consulta, lamentablemente vemos pacientes que vienen sin familiares, en un estado de somnolencia, no sé cómo llegan, creo que los ayudan, finalmente llegan a tu consulta, ¿dónde está el familiar? No está el familiar. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, no puedes hacer nada con ese paciente. Y tienes que poner en tu historia clínica, paciente llega sin familiar y luce somnoliento. Entonces, tienes que delimitar bien eso. Nivel de conciencia, la orientación en tiempo, espacio, persona, las habilidades para comunicarse, la memoria y el lenguaje. El estado de conciencia lo podemos graduar según en niveles. ¿Okay? Puede ser un nivel de conciencia vigil, que se encuentra completamente despierto el paciente, somnolento, que va a tener tendencia al sueño, pero que se va a despertar al estímulo sonoro. Por ejemplo, está medio así, somnoliento, con tendencia a cerrar los ojos, pero tú lo llamas señor Vázquez. Ah, se despierta, sí, doctora, y otra vez vuelve. ¿Ok? Estupor es aquel paciente que se va a despertar solamente brevemente ante estímulos no nociceptivos. Quiere decir que tú le dices, señor Vázquez, no te responde. Pero si tú presionas o generas un poco de dolor, te puede responder. Y el coma es el paciente que simplemente no te responde. Entonces, tenemos gran dificultad nosotros los médicos para definir o diferenciar un estado somnoliento de estupor. El estupor, ¿por qué? Porque muchos de los pacientes que ya están somnolientos están al borde del estupor, entonces es poquito difícil, pero el paciente somnoliento es aquel que está mayor tiempo dormido, entonces incluso le puedes encontrar dormido, pero este paciente te va a responder. El estuporoso es aquel que no te responde al estímulo verbal, ¿ok? Que prácticamente son los pacientes, por ejemplo, ¿quiénes están estuporosos? Los pacientes terminales, que ya están con una medicación de morfina, que por ahí te pueden aperturar los ojos cuando tú les haces maniobras de dolor, ¿no? Y el estado de conciencia va a depender de la corteza cerebral. Tenemos un estado de conciencia autopsíquica y alopsíquica, ¿ok? La autopsíquica es la orientación respecto de sí mismo, ¿no? Sabe que él está parado, está sentado, está en un hospital, y la alopsíquica es la orientación respecto a las demás personas. ¿Okay? Yo estoy a la izquierda, a la derecha de tal persona, a eso se refiere. Como les mencioné, el nivel de conciencia, ¿ok? Puede ser lúcido. Esta es otra clasificación, ¿ok? Que es en la que podemos medir el nivel de conciencia, en lucidez, confusión y omnibulación. Generalmente, un paciente está confundido, está despierto, pero está confundido, ¿ok? Porque hemos dañado el estado de conciencia, ¿ok? Por ejemplo, los pacientes que toman alcohol o bebidas alcohólicas pueden estar confundidos, o también por efecto de medicación. La omnibulación va a implicar un nivel de conciencia más somnolento, ¿ok? Va a haber compromiso de la memoria, la orientación temporal y espacial.
que la univulación el paciente va a estar como más desorbitado. En la confusión el paciente se puede confundir de su dirección o te dice una fecha por otro, el paciente está despierto pero se confunde, ¿ok? Se confunde de datos pero te está mirando, ¿no? Entonces dice, ah, no, algo está pasando con este paciente. Está despierto pero te está diciendo un dato por otro. Y la univulación va a implicar al paciente más somnoliento, donde ya prácticamente no sabe dónde está, qué hora es. ¿Sí? La valoración global de la conciencia se realiza mediante la escala de Glasgow. También lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos la esfera neurológica, lo evaluamos mediante la escala de Glasgow, que va a medir 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Estos chicos se lo tienen que aprender de memoria. O sea, acá no hay forma, porque eso se hace inmediatamente. O sea, esto no demora en hacer más de 5 a 10 minutos en el paciente. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene una categoría diferente, un puntaje diferente. El puntaje mínimo de la escala de Glasgow es 3, porque si no tiene reacción a nivel ocular, verbal y motora, tiene un punto, nunca es 0. ¿Ok? También pregunta de examen, ¿cuál es el límite inferior de una escala de Glasgow? Es 3. ¿Y la puntuación máxima? ¿Quién sabe? 15. Muy bien, 4 más 5 más 6, 15, ¿ok? Generalmente nosotros deberíamos estar en 15. Una persona normal debería estar en 15. Un paciente en estado comatoso, ya próximo a la muerte, en una escala de 3, ¿ya? Esto también es muy difícil de grabar, tienen que practicarlo. No, es facilísimo cuando tenemos a pacientes normales, sumamente orientados, porque acá no va a estar, cuando un paciente no está con trastorno de la conciencia, evidentemente va a tener una escala de Glasgow 15. El problema es cuando ya empiezan a haber alteraciones, por ejemplo, pacientes bebidos o sometidos a algún procedimiento que incluya la aplicación de estupefacientes, pues ahí es donde vamos a ver más estas alteraciones. Y les comento, no es fácil. Para mí puede ser una apertura ocular grado 2, ¿ok? Más el problema es con esta parte, con la respuesta motora. Por acá es más sencillo, ¿no? Porque el paciente te va a emitir o no sonido, el paciente te va a abrir o no los ojos, pero en la respuesta motora entre los niveles 3 y 2, muchas veces nos confundimos, ¿ok? Cuando asume el paciente postura de decorticación o de cerebración. Realmente es bastante difícil. Entonces, también puede darse el caso de que los pacientes, pues en un momento, a una hora del día, presenten una cierta, o tengan dos valoraciones. Por ejemplo, por un médico A, me parece que a mí tiene 10. A mí me parece 11 o 12. ¿Ok? Entonces, hay que anotar entre qué escalas fluctúa. De 8, 9. ¿Okay? Muchos de los neurólogos hacen eso, porque cuando tenemos una escala de Glasgow en 8 menor, ese paciente tiene que ir a una ventilación mecánica. Tiene que ser entubado, ¿ya? Entonces, muchas veces no podemos, o hay veces la escala de Glasgow va a estar perjudicada por el estado de conciencia generado por medicamentos. Entonces, ahí nosotros tenemos que poner nuestra valoración más la condición del paciente. Si el paciente está en pseudoanalgesia, o sea, está sedado, generalmente los pacientes de UCI, pues tenemos que anotar eso, más pseudoanalgesia. Eso quiere decir que tus valores están falseados, que no necesariamente la corteza está dañada, sino que es efecto de la medicación. ¿Ok? Con respecto al lenguaje, en el lenguaje tenemos que evaluar la comprensión, cuánto comprendo, la expresión oral. También evaluamos los tipos de lenguaje, ya sea a nivel expresivo, ¿no? Que puede ser escrito o extraverbal. O sea, el lenguaje es comprensivo o expresivo. Esas son las dos definiciones. Expresivo o comprensivo. Expresivo es lo que yo transmito mi lenguaje. Puede ser oral, lo que hablo, puede ser escrito, estoy expresando mi lenguaje, ¿ok? Y también puede ser extraverbal mediante la posición de diferentes posturas, ¿no? Y la comprensiva es la que actúa más a nivel cerebral. En sí, tanto la expresiva como la comprensiva está acá, la comandan acá.
Pero para la expresión también vamos a necesitar de los otros órganos. Si no tenemos boca, ¿cómo nos vamos a expresar en forma oral? Tenemos que también tener cuidado de eso. Hay pacientes que definitivamente los sordomudos van a tener otra forma de evaluación y ahí ya nos ayudará el otorrino cómo hace este tipo de exploración. En una persona normal sí podemos evaluar. Entonces, dentro de las alteraciones del habla, ¿ok? Del habla, de la parte expresiva, no estamos ahorita hablando tanto de la parte comprensiva, ¿ya? La disartria es la función del habla, de la expresión oral, en la que va a haber una alteración, ¿ok? Esta es la parte expresiva, ¿ok? ¿Qué significa? La incapacidad para hablar adecuadamente, debido a un deterioro neuromuscular de la lengua, los labios y la orofaringe. Pasa, por ejemplo, cuando tienen los inicios de una parálisis facial, muchas veces los pacientes no pueden hablar bien o no les puedes entender, ¿ok? También puedes ver una alteración de la forma, puedes ver una alteración en el habla, es decir, disartria, en los pacientes que han bebido alcohol. Muchos de ellos están disártricos, ¿ok? Lo otro es la fascia. Es la pérdida de capacidad de lenguaje, pero ¿capacidad en qué? ¿Ok? Para esto se divide en dos tipos de afasia. La fascia receptiva o sensorial, cuando se pierde la capacidad de interpretar los símbolos, las palabras. Es decir, yo estoy escuchando mamá, papá, ¿ok? O si yo estoy bien, voy a escuchar lo que me están transmitiendo, mamá, papá. Pero por ahí, cuando nosotros tenemos una fascia sensorial, escuchamos una palabra por otra, ¿ok? O sea, estoy percibiendo lo malo. También tenemos la fascia motora expresiva. Cuando el sujeto no es capaz de convertir las imágenes o los símbolos en un lenguaje oral. Por ejemplo, nos escriben papel y el que está con la alteración, el que tiene una fascia expresiva, pues no puede o habla una cosa por otra. Papel puede hablar proa u otra palabra. ¿Okay? Son alteraciones que van a pasar a nivel de lenguaje. Entonces, la disartria es la incapacidad para articular. La fascia es la incapacidad para expresar tu lenguaje, para recibir el lenguaje. Tenemos la fascia sensorial, que no puede interpretar los símbolos, las palabras. Me hablan, pero no lo puedo interpretar como otra cosa. Generalmente esto pasa en los pacientes ancianos con algún signo de demencia, que creen por ahí que los están insultando. No sé si han escuchado. Mi abuelito, ya a la vejez, y también lo veo acá en los pacientes, y se quejan. Doctora, en la noche la enfermera me está insultando. Y nosotros sabemos que eso es imposible, pues, ¿no? Entonces, ahí está viendo una fascia. ¿Una fascia de qué tipo? De tipo sensorial. Generalmente también los pueden tener los pacientes psiquiátricos, ¿ya? Y la fascia motora son los pacientes que no pueden hablar lo que ven o hablan una cosa por otra. Esto van a verlo más en el área de neurología. Y podemos tener afasias mixtas o globales, que quiere decir que el paciente ha perdido el proceso de comprender y expresarse adecuadamente. Entonces, nosotros, a nivel de lenguaje, ¿ok? Como les comenté, esto está direccionado desde el sistema nervioso central. Tenemos dos áreas, el área de Wernicke y el área de Broca. ¿Okay? El área de Wernicke es el espacio número 22 de Brockman, no sé si lo han visto en anatomía, supongo que sí, se va a localizar en el lóbulo temporal del hemisferio dominante y procesa los símbolos de las palabras, lo que permite la comprensión y la interpretación. Mientras que el área de Broca se va a localizar en el área número 44 de Brockman y está en el lóbulo frontal del hemisferio dominante, y funciona o está relacionado a los aspectos del lenguaje proposicional, ¿ok? Esta área nos va a ayudar a comprender, a convertir los mensajes en el cerebro, a convertir los mensajes en palabras, frases u oraciones.
Finalmente, la memoria. La memoria es la actividad mediante la cual se pueden guardar las experiencias de la persona. ¿Okay? ¿Qué es la memoria? Es la facultad no solamente de almacenar, sino de fijar los mensajes. También la facultad de evocarlos y reconocer los hechos de la experiencia. Son los 4 pasos del proceso de la memoria: fijar, almacenar, evocar y reconocer los hechos de la experiencia. O sea, que tú traigas, pasaste, por ejemplo, ahora estás haciendo un procedimiento. La memoria es aquello que nos permite generalmente hacer procedimientos. Hiciste un procedimiento en pregrado, no sé, hiciste una paracentesis. De acuerdo, pasos A, B y C. Si tú has fijado ese procedimiento, lo has hecho al menos una vez y has fijado, vas a recordarlo posteriormente. Y ante la mayor práctica, ya prácticamente esa memoria que al principio va a ser de corto plazo, se va a convertir en una memoria de corto plazo. Cuando tú ya has tenido la experiencia y has fijado, luego vas a poder revivir o hacerlo porque vamos a tener una memoria almacenada que nos va a permitir reproducir lo que hemos hecho antes. ¿Ok? Y es lo que ha permitido a los seres vivos el proceso de aprendizaje. Entonces, es una parte del aprendizaje, por lo tanto tenemos que procurar tener buena memoria. Y para que ustedes tengan buena memoria, chicos, consejo de un conejo, fijen. Nosotros tenemos que fijar en un concepto o en algunas palabras. Con esa fijación nos va a ayudar a recordar, tener una clave, ¿ok? Algunos ponen acrónimos para recordar ciertos procesos, ¿ok? Si no hay el proceso de fijación, no van a poder evocar, ¿ya? Y bueno, eso es lo más importante. Entonces, hasta acá hemos quedado la parte del examen físico, hemos hecho la parte de la inspección, del examen físico y también hemos hablado de los niveles de conciencia. Entonces, hemos evaluado los niveles de conciencia, las alteraciones del lenguaje, hemos hablado también de la funcionalidad que pueden tener los pacientes. Entonces, repasen esto, es lo básico, ¿ya? Y en la práctica, supongo ya ustedes van a ir reforzando, ¿ok? No sé si tuvieran alguna pregunta, es momento de hacerlo para ir terminando la clase. Doctora, una pregunta. Dime, Milagritos. Cuando mencionó de la posición de epistótonos, ¿verdad? Es Opistótonos. característica del tétanos. Dijo que también había otra causa Es la para que se produzca estricnina. eso. Sí, la ¿Cuál? intoxicación por estricnina. La estricnina es un derivado de los insecticidas. En los insecticidas, algunos contienen estricnina. Actualmente ya tienen mayor control, porque toda el área agrícola, al menos en el Perú, ha mejorado bastante y te hacen control de calidad. Antiguamente se utilizaban esos insecticidas basados en estricnina y podían causar eso. Generalmente Ya. la parte ilegal de nuestro país aún sigue usando insecticidas que no están permitidos, pero ya la parte agrícola que está bastante desarrollada, que tiene un control, no puede. Gracias. Entonces, por insecticidas. Cuando ustedes hagan, no sé si han hecho práctica de farmacología, ¿no han inducido a algunos perritos con estricnina? Bueno, creo que, no sé si han pasado por eso, pero farmacología se pasan al tercer año también. ¿O ya lo han pasado o recién lo van a pasar? Sí, doctora, pero también fue virtual. Mm. Bueno, ¿qué les puedo decir? Miren, yo un consejo de un conejo. La virtualidad es buena y mala, ¿ya? Todo tiene su pro y su contra, pero lo que me decía un maestro, de donde tú estés en la situación tienes que sacarle provecho. Muchas veces nos sentimos, ay, lo que me toca, no. Y en lo que tú menos piensas, puedes sacarle bastante provecho. Yo le digo porque lo he pasado. Es más, una premiación que yo tuve por la UTP en un proyecto del hospital fue gracias a que cuando recién salí de médico residente a médico staff, me encomendaron
hacer un proyecto satelital de administración de quimioterapia remota. Yo lo veía eso, y lo habían tenido tiempo en el hospital, pero nadie le metía ganas. Entonces dijeron, ¿quién se puede dedicar a eso y que esté libre? Ya, la doctora Carras. Y yo quería ver pacientes, obvio que quería ver pacientes en mi rama. En ese momento más me entusiasmaba la parte sólida, yo estaba en la parte molecular, como todo profesional que recién sale. Piensa que todo es ciencia nomás, y es correcto, es la parte más fundamental, ¿ya? Es más, a mí me gusta esa área. Pero me sentí en ese momento un poco triste, ¿no? Y me acuerdo que mi jefe me dijo, pero mira, en lo que te dé, tienes que aprender a sacarle provecho. Entonces, nada, me dediqué y miren, nunca pensé que íbamos a ganar en el premio. Hay un concurso de creatividad empresarial que se hacía al menos cada año, promocionado por la UTP, había plata de por medio, ojo, porque inclusive para postulas con plata y postulan las grandes empresas del país. Y me acuerdo que en el rubro salud se presentó, no sé cuántos se presentaron, pero sí se presentaron bastante, pero el primer puesto fue DINEM, con esto de la quimioterapia satelital. Segundo puesto fue el INCOR, le ganamos al INCOR. Entonces, miren, de algo tan sencillo, pues ustedes tienen que sacarle provecho. ¿Por qué menciono esto? Porque la virtualidad a ustedes les va a ayudar a adquirir grandes conocimientos, ¿ok? Es más, yo siento que tal vez ustedes son los que estudian más que los pacientes, que las personas que están que estuvieron en la presencial, porque algo en verdad es en la universidad se pierde bastante tiempo, propio de su edad, propio de su contexto, ¿no? Y también lo he vivido. Entonces, ustedes ahora que tienen la virtualidad, aprovechenlo, no desgasten su tiempo. Utilícenlo racionalmente y cuando podamos volver a la parte práctica, genial. Y si alguno de ustedes pues tiene contactos para que puedan ir al hospital, excelente, aprovechen también. Yo me acuerdo que cuando estaba desde cuarto año que inicié medicina interna, yo me metí en el hospital 2 de mayo. ¿Ok? Entonces ustedes donde estén pueden tener hospitales que los puedan ayudar y ir, ¿no? Gradualmente. Y eso sería todo, chicos, por hoy día, si es que tuvieran más preguntas. Son las 10:30 ya. Ya. Entonces, Milagros, tú eres mi grupo, Giancarlo, y no veo a Caterín. ¿O sí está Caterín? Sí se había conectado, doctora. Bueno, otra Sí, cosa doctora, es... sí que se había ya. salido, disculpe. Ya, ok. Entonces, nos salimos, tomamos algo, Milagros, Caterín, Giancarlo, y nos unimos en 10 minutos para seguir con la parte práctica, ¿ya? Eso sería todo. Chao, doctores. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.